A veces, la historia parece una montaña rusa de grandeza y declive, una danza entre el triunfo y la tragedia. Hoy nos sumergimos en uno de los capítulos más fascinantes de la humanidad, el auge y caída de un imperio, en este caso del Imperio Español. Desde los Reyes Católicos, con su visión de unificar reinos y extender su influencia, hasta el reino de Felipe II, marcado por la ambición y los sueños de dominio. La historia nos habla de un viaje repleto de lecciones. En estas dos centurias, España fue más que una nación. Fue un gigante que tocó el cielo con sus conquistas, su arte y su cultura. Sin embargo, también fue testigo de cómo el poder mal gestionado y las decisiones erradas pueden ser una espada de doble filo. La derrota de la Armada Invencible frente a Inglaterra marcó no solo el ocaso de una etapa, sino una advertencia universal. Incluso los imperios más poderosos pueden tambalearse cuando pierden la capacidad de adaptarse a los tiempos. Hoy os invito a explorar esta crónica no solo como espectadores del pasado, sino como aprendices del presente. ¿Qué nos dice esta historia sobre la ambición desmedida? ¿Sobre los riesgos de la soberbia? Porque al final, la historia no es solo un reflejo de lo que fuimos. Es más bien un espejo que nos desafía a entender lo que somos. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la gloria a la ruina de un imperio. La hegemonía del imperio de Carlos V, heredada de sus abuelos, los reyes católicos y los Habsburgo, le permitió invertir en la lucha contra el protestantismo que prosiguió su hijo Felipe II cuando subió al trono. La victoria de los reyes católicos en la Guerra de Sucesión, el final de la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo proporcionaron seguridad a Castilla y Aragón e impulsaron su economía. En el año 1500, los comerciantes más perspicaces, entre ellos los genoveses afincados en Sevilla, sospechaban que estaban asistiendo al despertar de un nuevo imperio, el imperio de la Edad Moderna. Solo dos graves errores pusieron un baldón en el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón: la expulsión de los judíos y el nombramiento del odiado Fray Tomás de Torquemada al frente del Santo Oficio. Colón fue el artífice del descubrimiento del Nuevo Mundo, pero no habría podido enfrentarse a tal empresa sin la ayuda de los reyes católicos. El auto de fe que tuvo lugar en 1480 en el quemadero de Tablada, Sevilla, fue el primero que se celebró en España. A esa quema de herejes, brujas y blasfemos le siguieron otras ejecuciones públicas que mostraron el inmenso poder de la Inquisición durante el reinado de los reyes católicos. Se calcula que en los 15 años que estuvo Torquemada al frente del Santo Oficio, fueron quemados en la hoguera entre 4.000 y 8.000 judíos conversos y un número algo menor de moriscos. Bienvenida, imprenta. Lo paradójico es que aquellos aquelarres inquisitivos no pudieron frenar el florecimiento del humanismo renacentista en la península, uno de cuyos grandes representantes fue Antonio de Nebrija, que trasladó sus ideas gramaticales al castellano, lo que elevó esta lengua al mismo nivel que el latín, tanto en el ámbito literario como en el político. La invención de la imprenta facilitó la irrupción de libros en una sociedad en la que más del 80% de la población era analfabeta.
El cronista de los reyes católicos, Hernando del Pulgar, triunfó con su obra Los claros varones de España, que retrata a figuras de renombre como Garcilaso de la Vega o el Marqués de Santillana. Los cultivados leían a Jorge Manrique, autor que cobró fama por las coplas a la muerte de su padre. El gran poeta murió en la batalla del río Albuera en 1479, defendiendo los derechos de Isabel la Católica frente a las pretensiones de Juana, hija de Enrique IV. Isabel de Valois fue la tercera esposa de Felipe II y reina consorte de España. El matrimonio era fruto del Tratado de Cateau-Cambréis, que estableció la paz entre España y Francia. En 1493, los reyes católicos tomaron posesión de los condados pirenaicos de Rosellón y Cerdeña, devueltos por Carlos VIII de Francia, lo que fue celebrado con grandes fiestas populares. En aquellos años, la bulla y los saraos coexistían con el lado tenebroso de la vida. Los hombres del 1500 tenían plena conciencia de la precariedad de las cosas. Por entonces, Lutero era un joven de 17 años y la cristiandad se mantenía todavía unida. 3 lustros más tarde, cuando Carlos V llegara al trono, Lutero iniciaría su pertinaz cruzada contra el Vaticano, que iba a provocar sangrientas guerras religiosas. El monarca más poderoso. A principios del siglo XVI, Sevilla comenzó a recibir enormes cantidades de mercancías procedentes de América, razón por la que en 1503 se fundó en las altarazanas de la ciudad andaluza la Casa de Contratación, cuyo objetivo era fomentar y regular el comercio y la navegación en el Nuevo Mundo. En aquellos días, mientras el gran capitán obtenía sonoras victorias en Italia, en Roma fallecía el controvertido Papa Borgia, Alejandro VI, que fue sucedido por Pío III, cuya prematura muerte hizo que el pontificado pasara a Julio II, que pronto se convirtió en el paradigma del pontífice renacentista. En 1504 falleció Isabel de Castilla, cuyo testamento disponía que su hija Juana la sucediera en el trono, lo que no pudo ser. La repentina muerte del marido de Juana, Felipe el Hermoso, la trastornó por completo, por lo que fue encerrada en Tordesillas. Su hijo Carlos, el futuro emperador Carlos V, fue declarado heredero, quedando como regente su abuelo, el rey Fernando de Aragón. En 1519, el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico fue disputado por varios candidatos, entre ellos Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra. Dispuesto a no perder la oportunidad de su vida, el joven Carlos recurrió a sus banqueros Welser y Fugger para obtener una gran suma de dinero con la que sobornar al elector palatino y al obispo de Maguncia, cuyos votos eran imprescindibles para lograr el título. Una vez al frente del imperio, Carlos V se convirtió en el monarca más poderoso del momento. En septiembre de 1517, los habitantes de Tazones, Asturias, divisaron en la línea del horizonte la llegada de una poderosa armada. Al principio cundió la alarma. ¿Serían franceses al ataque? Pronto se deshizo el malentendido. El que navegaba por la ría de Villaviciosa era el joven rey Carlos V, que fuertemente escoltado llegaba de Gante para visitar su nuevo reino. Contra el protestantismo. 3 años después, el emperador instó a Lutero a abandonar su herejía en la Dieta de Worms. Haciendo caso omiso a sus exigencias, el ideólogo del protestantismo promulgó su derecho a rechazar el poder que la Iglesia se atribuía en exclusiva de impartir la absolución y de conceder indulgencias para este mundo y para el otro. Asimismo,
El infatigable reformista cuestionó la autoridad del Papa y la de los concilios y proclamó la libertad de los sacerdotes para no seguir las consignas de la Iglesia, que les obligaba al celibato y la castidad. Los feroces ataques de Lutero al Vaticano y a la ortodoxia obligaron al Papa León X a excomulgarlo en enero de 1521. 25 años después, Lutero murió en Eisleben, Alemania. La desaparición del molesto reformista no disminuyó las preocupaciones que atormentaban a Carlos V, que no pudo impedir el definitivo asentamiento del protestantismo en el viejo continente. Su consuelo fue la conquista de territorios en América gracias a Hernán Cortés, que derrotó a los aztecas en 1521. En décadas posteriores, otras expediciones fueron sumando dominios en Centroamérica y Perú, cuyos territorios y habitantes pasaron a la soberanía del emperador. 6 años antes de que Carlos V desembarcara en Tazones, un dominico llamado Fray Antonio de Montesinos denunció el brutal trato que recibían los indígenas por parte de los conquistadores. Su prédica influyó en un joven sacerdote llamado Bartolomé de las Casas, que al cabo de los años se convertiría en un infatigable defensor de la causa indígena. Su campaña fue tan persuasiva que obligó a Carlos V a ordenar que todos los planes de conquista en el Nuevo Mundo se suspendieran hasta que una junta de teólogos se hubiera pronunciado sobre las cuestiones morales implícitas. La legislación que surgió de aquella campaña constituye un testimonio del compromiso de la corona por garantizar justicia a sus súbditos indígenas, una medida política que es difícil de encontrar en otros imperios coloniales. Pese al crecimiento que experimentaban sus dominios en el Nuevo Mundo, el emperador se enfrentó a muchos quebraderos de cabeza, entre ellos las incursiones de los turcos en Europa, sus continuos encontronazos con el papado, las revueltas en los Países Bajos y Alemania y las guerras que emprendió contra el rey francés Francisco I, que dejaron exhaustas las arcas del imperio, especialmente las de sus reinos de España. Todas esas preocupaciones y su mala conciencia por mantener a su madre en su encierro de Tordesillas minaron su delicada salud. En 1556, Carlos V se sentía viejo y con la salud quebrada. Sin fuerzas para seguir luchando, el emperador abdicó de sus cargos el 25 de octubre de ese año en el Palacio de Coudenberg de Bruselas. A su hijo Felipe le cedió los reinos de España, de los Países Bajos y de las Indias. A su hermano Fernando le entregó la corona imperial. Meses después, el monarca abandonó Bruselas para instalarse en Extremadura, muriendo en Yuste el 21 de septiembre de 1558. Su hijo Felipe II fue plenamente un rey español. Durante su reinado, sus ejércitos, al mando del duque de Alba, se enfrentaron a los franceses en Italia y en Flandes. Vencieron en la batalla de San Quintín, obligando al rey de Francia, Enrique II, a firmar la paz de Cateau-Cambrai, que sellaba el acuerdo matrimonial de su hija mayor, Isabel de Valois, con Felipe II, y confirmaba la hegemonía española en Europa. Realidad y mito de la leyenda negra. El 9 de junio de 1559 se celebró el enlace por poderes en París y la boda formal tuvo lugar el 29 de enero del año siguiente en el Palacio del Infantado de Guadalajara. A punto de cumplir los 14 años, la reina fue un soplo de aire fresco en la corte española. Su supuesta historia de amor con el hijo de Felipe II, don Carlos, y la muerte de éste a manos de su padre, fue el argumento principal de la leyenda negra contra el monarca español, orquestada por Guillermo de Orange-Nassau en su famosa apología.
El autor del libelo transformó la mutua amistad y simpatía que sentían Isabel y Carlos en una ardiente relación amorosa. El texto sugería que Felipe II había ordenado el envenenamiento de Isabel para poder casarse con Ana de Austria. Lo cierto fue que Felipe II designó al duque de Alba como gobernador de los Países Bajos, lo que supuso un gran agravio a su hijo Carlos, que deseaba fervientemente ese cargo. Tras varios intentos de suicidio, el príncipe cayó enfermo y murió meses después. Isabel, que nunca comprendió la severidad de su marido con su propio hijo, falleció en mayo de 1568. Fue entonces cuando los enemigos de Felipe II lanzaron el rumor de que él había estado detrás del envenenamiento de su mujer. Aquel suceso iba a alimentar la leyenda negra que acompañaría a la corona española a partir de entonces. A lo largo del siglo XVII se produjo la llegada de ingleses, franceses, holandeses y daneses a América, dando lugar a los territorios ultramarinos de Canadá, de Estados Unidos y de otras regiones caribeñas en manos francesas. Esa presión internacional obligó a España a desarrollar una nueva estrategia para transportar con mayor seguridad los metales preciosos a la península. En 1564 se pusieron en marcha dos flotas, la Armada de la Nueva España y la de los Galeones, que funcionaron casi todo el siglo XVII. La ruina de las guerras. El objetivo era formar convoyes de guerra para evitar que los mercantes cayeran en manos de corsarios o piratas. Uno de los enclaves estratégicos del régimen de flotas era el puerto de Veracruz, donde recalaban los navíos de la Armada de Nueva España. Desde allí se transportaba la mercancía hacia el interior de México y luego hacia Acapulco, donde se coordinaba el comercio con Filipinas. Con el paso de los años, a Felipe II le ocurrió lo mismo que a su padre. El esfuerzo bélico en Flandes y en el Mediterráneo contra los otomanos arruinó a la corona, que en varias ocasiones se declaró en bancarrota. La primera en 1557, la segunda en 1575 y la tercera en 1596. Todo el oro y la plata que llegaban de las Indias fueron a parar a los banqueros que financiaron las guerras de Carlos V y Felipe II. El pueblo nunca disfrutó de aquellas riquezas, parte de las cuales fueron a manos de la Iglesia, que estaba exenta del pago de impuestos, y a los nobles españoles que comerciaban con América. Mientras los tercios de Flandes luchaban en Holanda, en la península ibérica comenzó la Guerra de las Alpujarras en 1568. Cerca de 300.000 moriscos se sublevaron en Granada, amenazando los territorios andaluces. Juan de Austria, hermanastro del monarca, dirigió los sangrientos combates durante 2 largos años hasta que logró reprimir la revuelta. Felipe II ordenó que los moriscos fueran dispersados por Andalucía, Castilla, Levante y Aragón. En 1569, la corona ordenó apresar a un joven llamado Miguel de Cervantes por haber herido a un alarife real, Antonio de Segura, en una reyerta callejera. Dispuesto a no cumplir la pena que incluía la mutilación de una mano e ingresar después en prisión, Cervantes dejó España para buscar refugio en Italia. 2 años después, el escritor participó en la batalla de Lepanto, en la que la flota de la Santa Liga derrotó a la otomana, y posteriormente fue capturado y encerrado en Argel, donde permaneció preso 5 larguísimos años, hasta que su familia y los monjes trinitarios lograron su liberación en 1580. El imperio donde no se ponía el sol. A sus 97 años,
Tiziano aceptó realizar un lienzo que homenajeara la gran victoria que había obtenido Felipe II en Lepanto. El lienzo, que se puede admirar en el Museo del Prado, muestra al impulsor del monasterio del Escorial luciendo su armadura, con espada al cinto y alzando a su hijo al cielo para que reciba a un ángel que desciende de las alturas con una palma de victoria. Junto al monarca español aparece un turco encadenado que se encuentra postrado en el suelo, con las manos atadas a la espalda y con su turbante caído en señal de derrota. Aunque los reinos hispanos eran conscientes del durísimo enfrentamiento que mantenían los ejércitos de Felipe II en Flandes, la mayoría de ellos apenas tenían noticias exactas de las cruentas batallas que se estaban produciendo en Francia. El gran defensor de la ortodoxia de la Iglesia no estaba dispuesto a permitir que la reforma luterana se expandiera por Europa y pusiera en el trono francés a un monarca protestante. La lucha encarnizada en tierras de Flandes recrudeció el conflicto religioso en Francia. El esfuerzo bélico arruinó a la corona española sin reportar grandes avances en el campo de batalla, pero aquellos momentos de incertidumbre económica parecieron desvanecerse con la muerte del rey Sebastián de Portugal en la batalla de Alcázar-Quibir en Marruecos, 1578. Al no tener herederos directos, la corona pasó a Felipe II en 1580, que añadió los extensos territorios portugueses a las posesiones que ya tenía en América. Fue en aquel momento cuando se acuñó la famosa frase: «En el Imperio español nunca se pone el sol». En 1584 finalizó la construcción del monasterio del Escorial, que a partir de entonces se convirtió en el lugar desde el que Felipe II controló sus vastas posesiones. En recuerdo de la batalla de San Quintín, librada el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo, el monarca ordenó edificar la planta del monasterio en forma de parrilla para simbolizar el martirio del santo. Fue ideado por el propio monarca español y por sus arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, entre otros. Abatido por la derrota, el creciente poder de Felipe II, que desde 1580 también reinaba en Portugal, despertó el temor de Inglaterra y de su reina Isabel I, que decidió atacar a la corona española no solo en Flandes, apoyando a los rebeldes protestantes, sino también en los mares, asaltando los galeones que venían de América cargados de riquezas. El rey español reaccionó ordenando la puesta en marcha de una gran flota para invadir la isla y destronar a la reina Isabel, pero una terrible tormenta arruinó sus planes. El desastre de la Armada Invencible, 1588, sumió a Felipe II en un total abatimiento y recogimiento. Las enormes cantidades de oro y plata que llegaban de ultramar no fueron suficientes para evitar una nueva quiebra de la hacienda real. Felipe II falleció en 1598, dejando un gran imperio y una España que sentía orgullo por sus gestas militares y por la brillantez de sus artistas. Pero el creador del monasterio del Escorial también dejó como herencia un país arruinado, cuyos habitantes vivían en la más profunda de las miserias. Hubo un tiempo en que, desde una estancia austera del monasterio del Escorial, un hombre podía extender un mapa sobre la mesa y ver medio mundo bajo su autoridad. Ese hombre era Felipe II de España, y lo que contemplaba no era solo territorio, era una idea heredada de sus abuelos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.
consolidada por su padre Carlos I de España y elevada a una dimensión casi mística bajo su propio reinado. En 1580, cuando Portugal pasó a la corona española, el imperio alcanzó su máxima extensión, desde Filipinas hasta México, desde Nápoles hasta Flandes, desde Lima hasta Lisboa. Fue entonces cuando comenzó a repetirse aquella frase que todavía hoy suena grandiosa: en el Imperio español nunca se ponía el sol. Y sin embargo, justo en ese instante, cuando parecía que la historia había decidido detenerse a su favor, comenzó algo que no figuraba en los mapas. Porque los imperios no caen cuando parecen débiles, empiezan a fracturarse cuando se sienten eternos. Al principio todo fue impulso, la unión dinástica, la culminación de la Reconquista, la expansión atlántica, la llegada de metales preciosos, la casa de contratación en Sevilla, las victorias en Italia, la hegemonía en Europa. Había convicción, había misión, fe en un proyecto que se sentía legítimo, incluso providencial. Pero toda expansión contiene en su interior una pregunta que rara vez se formula a tiempo: ¿hasta dónde puede crecer algo sin transformarse? Carlos V heredó un mosaico de territorios y una guerra religiosa que no había buscado. La reforma protestante fracturó la cristiandad y lo que comenzó como disputa teológica terminó siendo conflicto estructural. Desde la Dieta de Worms hasta las campañas interminables en Alemania y Flandes, el imperio vivió en tensión constante. La lucha contra el protestantismo no fue una guerra puntual, fue una condición permanente. Y la guerra permanente desgasta incluso a los gigantes. Felipe II recibió un legado colosal, pero también un sistema agotado. Las bancarrotas de 1557, 1575 y 1596 no fueron accidentes contables, fueron síntomas. El oro y la plata llegaban en cantidades asombrosas desde América, protegidos por convoyes cada vez más complejos, pero ese flujo no generaba estabilidad. Financió ejércitos, pagó intereses, sostuvo conflictos, pero no creó una base económica sólida en la península. No transformó estructuralmente la vida del campesino castellano ni del artesano andaluz. La riqueza fluía, pero no se quedaba. Mientras los tercios combatían en Flandes, Castilla soportaba una presión fiscal creciente. Mientras se levantaban muros de mármol en el Escorial, muchos pueblos vivían con escasez crónica. La Iglesia mantenía exenciones fiscales, la nobleza conservaba privilegios, el peso recaía siempre en los mismos. Y aún así, la sensación de destino seguía intacta. La victoria en Lepanto fue interpretada como señal divina, la anexión de Portugal como culminación natural, el monasterio palacio como símbolo de orden, fe y control. Pero al mismo tiempo, Inglaterra comenzaba a inquietarse. Isabel I de Inglaterra veía en aquel poder una amenaza. Los mares dejaron de ser rutas comerciales para convertirse en campos de batalla. Corsarios, asaltos, tensiones crecientes. La Armada Invencible de 1588 no fue el origen del declive, pero sí el golpe simbólico que mostró un límite. Una tormenta bastó para arruinar el proyecto de invasión. No fue solo un desastre naval, fue la evidencia de que el control absoluto
era una ilusión. A partir de ahí, el imperio no dejó de existir. Continuó siendo enorme, continuó siendo influyente, produciendo arte, lengua, legislación, pensamiento. Pero algo había cambiado. Ya no era impulso, era resistencia. Un imperio que necesita defenderse en todas partes ya no está creciendo, está sobreviviendo. Las guerras en Flandes se prolongaban sin resolución definitiva. Los moriscos se sublevaban en las Alpujarras y eran dispersados por todo el territorio. La administración se volvía más pesada, la burocracia más compleja, el gasto más constante. El miedo a perder lo conquistado comenzaba a pesar más que el deseo de crear algo nuevo. Y ese es el momento que rara vez aparece en los manuales cuando el poder se convierte en carga. No se trataba solo de política o economía. Había también una transformación interior. El impulso inicial había nacido de una energía expansiva casi visionaria. Con el tiempo, esa energía se volvió defensiva. Mantener la ortodoxia, impedir la expansión protestante, asegurar rutas marítimas, sostener fronteras, todo era contención. Un organismo puede vivir en alerta durante un tiempo, pero no indefinidamente. Y mientras tanto, la vida seguía latiendo en otro plano. Cervantes combatía en Lepanto y sufría cautiverio en Argel. Los indígenas eran defendidos en debates teológicos que revelaban una conciencia moral adelantada a su tiempo y al mismo tiempo padecían abusos en la práctica. La cultura florecía mientras la economía se tensaba. La grandeza y la fragilidad coexistían. Eso es lo que hace humano a este imperio. No fue una caricatura ni una epopeya pura. Fue una estructura inmensa atravesada por contradicciones. Cuando Felipe II murió en 1598, dejó un territorio vasto, una lengua expandida, un legado cultural indiscutible. Pero también dejó un país exhausto, endeudado y estructuralmente desequilibrado. La sensación de orgullo convivía con la realidad de la escasez. Y aquí es donde la historia nos obliga a mirar más allá de España. Porque la pregunta no es ¿por qué cayó el Imperio español? La pregunta es ¿cuándo empieza a caer cualquier imperio? ¿Cuándo pierde una guerra? ¿Cuándo pierde una colonia? ¿Cuándo se declara en bancarrota? ¿O cuando deja de transformarse y empieza a defender obsesivamente lo que fue? El sol no dejó de salir sobre los territorios hispanos al morir Felipe II. El sol siguió su curso. Lo que cambió fue la energía que sostenía la estructura. La expansión inicial había sido movimiento. La etapa final fue mantenimiento. Y mantener algo inmenso sin renovarlo exige una fuerza que ninguna sociedad puede sostener eternamente. Tal vez ahí esté la lección silenciosa, no una condena, no una glorificación ciega, sino una constatación. Todo poder que se siente eterno empieza a perder su flexibilidad. Y cuando pierde flexibilidad, pierde capacidad de adaptación. Y cuando pierde adaptación, comienza el desgaste. España no fue la excepción, fue parte de un patrón histórico que se repite desde Roma hasta nuestros días. Hubo un tiempo en que desde una habitación en el Escorial, un hombre creyó que el mundo estaba ordenado bajo su mirada, y durante un instante lo estuvo. Pero ningún mapa permanece inmóvil. Las líneas cambian, las fuerzas se redistribuyen.
Los centros se desplazan. El imperio español no cayó de golpe, se fue transformando, tensando, agotando. Como todos. Y quizá esa sea la reflexión final. Los imperios no mueren el día que se derrumban. Empiezan a cambiar el día que dejan de preguntarse hacia dónde quieren ir. El sol nunca dejó de ponerse sobre la tierra. Lo que se puso fue una forma de entender el poder. Y en ese crepúsculo, entre la gloria y la ruina, quedó una herencia compleja, contradictoria, profundamente humana, que todavía hoy seguimos intentando comprender. De aquellos barros, estos lodos, porque la historia del Imperio Español no es una anomalía, no es un capricho aislado del siglo XVI, ni tampoco es un exceso particular de una nación concreta. Es una escena más dentro de una obra mucho más larga. La historia del impulso imperial del ser humano. Antes de Castilla y Aragón, antes de Carlos y Felipe, ya había existido la misma ambición bajo otras formas, otros nombres, otras lenguas. Los griegos soñaron con expandir su mundo más allá del Egeo, no como un imperio unificado en sus inicios, sino como una red de ciudades que compartían cultura y competencia. Y cuando apareció Alejandro Magno, la ambición adquirió una dimensión casi mítica. Desde Macedonia hasta la India, el mundo parecía conquistable, si la voluntad era lo bastante intensa. El sueño duró poco tras su muerte, pero dejó una idea poderosa. El mundo puede unificarse bajo una sola dirección. Después llegó Roma. No nació un imperio con ella, se convirtió en imperio. Y cuando lo hizo con una eficacia estructural asombrosa. Carreteras, leyes, administración, ejército permanente, el Mare Nostrum bajo control, Pax Romana, orden, civilización y también esclavitud, guerras constantes, expansión infinita. Durante siglos pareció invencible y, como todos los imperios, cuando alcanzó su máxima extensión, empezó a ser demasiado grande para sostenerse con la misma energía que lo creó. Luego los persas, con su capacidad administrativa adelantada a su tiempo. Los mongoles, bajo Gengis Khan, extendiendo su dominio desde Asia hasta Europa con una velocidad brutal. No construyeron mármol ni universidades en su expansión inicial. Construyeron miedo, y el miedo también es una herramienta imperial. Cada imperio tuvo su narrativa legitimadora. Cada uno se sintió necesario. Cada uno creyó estar cumpliendo una misión. España lo hizo en nombre de la fe y la unidad religiosa. Roma en nombre del orden y la civilización. Los mongoles en nombre del destino y la supremacía guerrera. Los persas en nombre de la administración y el equilibrio imperial. Y en el siglo XX, el imperialismo adoptó una forma más ideológica y más peligrosa. El Tercer Reich nazi no se presentó como imperio clásico, pero su expansión territorial y su doctrina de espacio vital eran la misma pulsión antigua con lenguaje moderno. El resultado fue devastador. La Unión Soviética construyó su propia esfera de influencia, no bajo corona imperial, sino bajo hegemonía política y militar. La Guerra Fría fue una disputa entre modelos que también implicaba control territorial, influencia económica y proyección de poder. Y hoy, sin necesidad de anexiones formales, existen imperios económicos, militares y culturales.
Estados Unidos no gobierna el mundo como Roma, pero su capacidad de influencia global es comparable en alcance, aunque distinta en forma. La pregunta entonces deja de ser española. La pregunta se vuelve humana. ¿Por qué el ser humano, una y otra vez, construye estructuras que aspiran a dominar más allá de sus límites naturales? Hay algo profundamente seductor en la expansión. Expandirse significa seguridad aparente, significa recursos, control de amenazas, prestigio, relato de grandeza. Pero cada expansión lleva dentro una semilla de tensión. Cuanto más amplio es el territorio, más difícil es comprenderlo. Cuanto mayor es la diversidad interna, más compleja es la cohesión. Cuanto más extensa es la frontera, más frentes abiertos existen. El imperialismo, en cualquiera de sus formas, parte de una premisa, que la estabilidad se logra ampliando el perímetro. Y la historia muestra una y otra vez que la ampliación constante no elimina la inseguridad, la desplaza. España no fue la primera en creer que su misión justificaba su expansión, ni fue la última. Fue una manifestación más de una dinámica repetida. Cada imperio cree haber aprendido de los anteriores. Cada uno piensa que el suyo será distinto. Cada uno considera que su modelo es más justo, más necesario, más civilizador. Y todos, sin excepción, enfrentan el mismo desafío: la dificultad de sostener lo que han extendido. No se trata de condenar retrospectivamente, ni se trata de juzgar con ojos contemporáneos. Se trata de observar un patrón. El poder concentrado tiende a expandirse. La expansión tiende a generar resistencia. La resistencia obliga a mayor control. El control exige más recursos y el ciclo se vuelve cada vez más exigente. La cuestión no es si un imperio es bueno o malo en términos absolutos. La cuestión es si la lógica expansiva ilimitada es compatible con la naturaleza humana y con el equilibrio interno de las sociedades. En el fondo, todos los imperios comparten una ilusión: que el crecimiento puede ser indefinido. Pero ningún sistema humano es indefinido. Roma no lo fue. El imperio mongol no lo fue. El español no lo fue. El nazi cayó de forma abrupta. La hegemonía soviética se fragmentó. Y las estructuras contemporáneas tampoco están exentas de tensiones internas. La historia no es un juicio moral, es una advertencia estructural. Cuando el poder se convierte en fin en sí mismo, deja de ser instrumento y pasa a ser carga. Cuando la expansión deja de estar ligada a una transformación interior y se convierte en inercia, el desgaste comienza. España vivió su ciclo, otros lo vivieron antes y otros lo vivirán después. Quizá la reflexión más incómoda sea por qué seguimos construyéndolos. Porque detrás de cada bandera, detrás de cada relato épico, detrás de cada discurso legitimador, hay una constante: el deseo humano de trascender sus límites a través del poder. Y la historia, paciente y repetitiva, parece recordarnos siempre lo mismo. Toda estructura que aspira a ser eterna termina enfrentándose a su propia finitud. No es una maldición, es una ley de equilibrio. Y tal vez ahí esté la lección que une a griegos, romanos, persas, mongoles
españoles nazis, soviéticos y potencias actuales, no en la grandeza que alcanzaron, sino en el momento en que descubrieron que ninguna expansión sustituye al equilibrio. Y en ese punto, el Imperio español dejó de ser una historia nacional y se convierte en espejo. Un espejo incómodo, un espejo humano. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.